hasta el final termina igual que el cese de la usurpación, olvidado en la esquina de los buenos deseos y el tráfico de esperanzas, junto a la inocencia de aquellos que pensaban que un régimen autoritario con colaboradores en la oposición iba de verdad a permitir unas elecciones presidenciales con condiciones democráticas. De hecho, vi, al igual que ustedes, una transmisión en vivo pasada las 12 de la noche, donde se demostró que no le permitieron a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática inscribir ningún candidato. Su candidato y el nuestro es Corina Yoris, y sigue siendo Corina Yoris. Nicolás Maduro eligió finalmente a Manuel Rosales como su candidato opositor para intentar legitimar el intento de elecciones. Pero esta no es la primera vez que el sistema falsario engorda las expectativas para finalmente conceder la victoria al régimen socialista sin nada a cambio. Ya estamos en la madrugada. Fuerza Vecinal postuló al ciudadano Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y líder importante político del país, como candidato presidencial a las elecciones del 28 de julio. Lo hicimos en el último momento porque estuvimos tratando de conseguir el mayor consenso del candidato unitario. Podemos decir que qué música ponen mañana, pongan salsa. Ponga no cacerola, sino ponga música en su casa. Que qué música ponen mañana, pongan salsa. Rosales, y si me matan y me muero. Dentro del lapso de 6 meses, a partir de hoy, una salida constitucional para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones. Es María Corina. Quiero pedirte que me acompañes en una lucha que debe darse en todos los espacios, incluido el electoral. En este caso concreto, entre Fuerza Vecinal y la Revolución Bolivariana, los factores llegan a acuerdos. No creo que la ruta sea una intención de golpe de Estado. Acción Democrática en las elecciones sucesivas va a participar. Pero yo no quiero que Maduro salga de la presidencia por la fuerza. O sea, yo no acompaño la salida militar ni acompaño. En la mesa de la Unidad Democrática hemos acordado por unanimidad concurrir a esta elección presidencial. Pastillas de Memoria son presentadas por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Olivia Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Mentimos al principio como si fuéramos dirigentes opositores. En realidad, sí tenemos una estafa más y tiene que ver con entregar elecciones y bailar salsa. Usted ya sabe de lo que hablamos, pero se lo recordamos. Aquella nefasta ocasión cuando Enrique Capriles entregó su victoria a Nicolás Maduro, pese a los claros indicios de fraude electoral. Usted es el derrotado, usted y su gobierno. Y lo digo con toda la firmeza, con todo el compromiso, con toda la transparencia. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente
cada voto de los venezolanos, uno por uno. Nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela sea contado. Así que, señor Maduro, si usted antes era ilegítimo, usted hoy está más cargado de legitimidad. Y se lo digo con toda la responsabilidad del caso. Nuestra buena intención, que siempre estará aquí, nuestra buena intención ha querido ser tergiversada y malponerla frente al país, cosa que yo no le acepto, porque yo no negocio ni hago pactos con nadie. Enrique Capriles no solo concedió los resultados, sino que también mandó a los millones de opositores que se manifestaban en las calles a regresar a su casa a bailar salsa y a tocar cacerola como método de protesta. Esta estafa fue conocida popularmente como el autobús del progreso y dejó a Nicolás Maduro 6 años en el poder. Ellos cobardemente hacen eso el día de hoy. Yo quiero pedir en 6 horas a las 8 de la noche que se oigan todas las ollas y cacerolas en toda Venezuela, en el barrio, que demos un cacerolazo que se oiga en el mundo. Conmigo al frente iremos al Consejo Nacional Electoral a solicitar todo esto que yo estoy diciendo, voto a voto. Leopoldo López fue el protagonista de la segunda estafa presentada en el programa. Aquella jornada de protestas ocurrida hace 10 años y que prometía sacar por la fuerza al régimen socialista. Como en todas nuestras desgracias recientes, la estafa empezó con una épica pública y terminó con negociaciones secretas. Hace pocos minutos concluyó el primer acercamiento entre la oposición y el chavismo en Venezuela. Aunque no hay acuerdos definitivos, las partes exploraron la posibilidad de iniciar un diálogo formal. Según el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, la Iglesia Católica y los cancilleres de UNASUR serán los facilitadores de este diálogo. Por su parte, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, confirmó que en las próximas horas se conocerá el día y la hora del inicio oficial de las conversaciones. En Caracas, Oliver Fernández tiene la noticia. Oliver, buenas noches. ¿Y qué otras conclusiones arrojó el encuentro? Mientras los estudiantes eran masacrados en las calles, los politiqueros se reunían puertas adentro para discutir ambiciones propias e intereses ocultos. La Mesa de la Unidad y el Partido Socialista lograron apagar las protestas sin que nadie liberara a los presos políticos o pagara a las víctimas de tortura las indemnizaciones requeridas. Algunas preguntas con motivo de este encuentro de nosotros hoy. Me gusta más el método de las preguntas para abordar los problemas. En primer lugar, ¿por qué la expectativa con relación a este encuentro? Porque este encuentro debería ser un hecho perfectamente normal y no una noticia extraordinaria. En una democracia, el diálogo debe ser la regla, no la excepción. Debe ser una práctica cotidiana. El pluralismo es una definición constitucional, pero también un dato real que no puede ni debe ser ignorado. Ignorarlo sale caro, siempre, a las sociedades. Hay efectivamente millones que respaldan el proyecto Hoy en el Poder. Y hay también millones que respaldan otra manera de ver el país, una manera distinta, una manera que nosotros llamamos una manera de que todos tengan derecho a vivir y progresar en paz y en libertad. La Mesa de la Unidad decidió hacer campaña para ganar la Asamblea Nacional un año después con un desfile de personajes autodenominados diputados. Ramos Ayub dijo que en 6 meses sacaban a Nicolás Maduro del poder, mientras los cuadros de Hugo Chávez eran removidos del Palacio Legislativo. ¿Qué pasaba, neta? Era aprender de veras que se veía esta sabaneta, que se ponen a las hijas, a las viudas. Ah, ok. Fugate, ¿ah? No es meter, y ese Simón Bolívar falsificado también lo pasó. Aquí este fue Simón Bolívar. Es un invento de este señor, una vaina loca. Sáquenme toda esa vaina de aquí.
a ningún tipo de cualidad. Los despachos, los cuadros que tenemos. No quiero ver un cuadro aquí, oye, que no sea el retrato clásico del Libertador. Okay. No quiero ver a Chávez ni a Maduro. Llévense toda esa vaina para Miraflores o se lo dan a la feo. Yo no tengo que ver con esa vaina, pero aquí nada. Todos sabemos cómo terminó eso, con la mitad de los diputados de la oposición pasándose al bando del régimen a cambio de dinero y camionetas. Durante esa misma gestión se intentó hacer un plebiscito que, como podrán adivinar, quedó absolutamente en nada, al igual que la jornada de protestas de ese mismo año. Y a esta hora tenemos que contarles que millones de venezolanos en su país, pero también en el mundo, dijeron presente en una multitudinaria jornada en la que acudieron a las urnas para expresar su apoyo o rechazo a la constituyente que promueve Nicolás Maduro. El proceso democrático se vio ensombrecido por la muerte de una mujer en Caracas luego del ataque de hombres armados a un puesto de votación. Supuestamente ganó las elecciones, que sabemos que no la ganó. Votó menos gente de la que votó hoy. Eso significa que con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano, matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy. El gobierno interino fue otra de las estafas cantadas de la oposición falsaria. Podríamos incluso atrevernos a decir que es la más infame de todas, debido al despilfarro de recursos públicos y al apoyo internacional. Cese de la usurpación y elecciones libres, decían los que botaron la pelota y dejaron a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Se autoproclamó presidente. La oposición le apoyó. También Estados Unidos y más de 50 países. Era enero de 2019 y Juan Guaidó amenazaba con quitarle el poder a Nicolás Maduro. Pero el efecto se fue diluyendo y finalmente la Asamblea Nacional Paralela, vigente en la sombra con los legisladores de 2015, ha decidido acabar con el interinato. Además del reconocimiento internacional, la presidencia interina de Guaidó consiguió el control de Citgo, la filial estatal de petróleos de Venezuela en Estados Unidos, y obtuvo la legitimidad de 2.000 millones en oro del Banco de Inglaterra. Pero nunca consiguió culminar sus promesas como convocar elecciones libres o ejercer un poder real dentro de Venezuela. Por el contrario, los escándalos de corrupción erosionaron la credibilidad. Actualmente los partidos políticos que participaron en el gobierno interino se acusan los unos a los otros de los escándalos de corrupción y la malversación de recursos. Primero Justicia acusa a Voluntad Popular y Voluntad Popular acusa a Primero Justicia, mientras los militantes de ambos viven vidas llenas de lujo en capitales extranjeras. Esta gente fueron colocados en unos hoteles, se encargaron de ellos personas designadas por el presidente Guaidó, de su entorno, y esa gente manejó unos recursos que yo nunca supe de dónde venían, que nunca supe cuánto fue, que nunca supe cómo se gastaron hasta el día de hoy. Pero desde el inicio de ese proceso, yo empecé a recibir rumores por las redes y personalmente de que estaban ocurriendo cosas indebidas, de que había un mal manejo de aquellas cosas y que tenía que prestarle atención a lo que estaba ocurriendo. Hasta el momento en que las autoridades colombianas, porque no lo inventé yo, las autoridades colombianas me dieron el alerta y me mostraron documentos donde se hablaban de prostitutas, de licor, de cosas indebidas, de mal manejo de los recursos. Todas las cartas están sobre la mesa y la pizza viene en camino. Se convirtieron en lo importante es participar de las elecciones regionales. Como crónica de una talanquera anunciada, los candidatos opositores que ganaron se pasaron al régimen para cambiar lealtad ciega por recursos y presupuesto. Bastante dura. ¿Quién es de su familia, hermanos? Él decía que su esposa le pedía que asumiera. Ahora bien, decir que yo me prostituyo, no me prostituyo, aparte de que me parece vulgar, no lo voy a polemizar, porque si yo algo he tenido en mi vida política, Vladimir, es que mientras más me han denigrado, mientras más me han vulnerado, yo he podido superar eso con trabajo en la calle, con el pueblo. Ahora fíjate, él decía también que Henry Ramos Ayub lo había exhortado a que siguiera la línea de ustedes, de ir a juramentarse, ¿eso es cierto? Henry Ramos dijo incluso delante de él lo que yo he venido diciendo desde temprano, porque me han
preguntaba mucho sobre la autoexclusión de AD. Ramos nos advirtió. Manuel Rosales fue uno de esos infames, el mismo que ahora sustituye a María Corina como candidato opositor, impuesto o negociado por Nicolás Maduro para estas elecciones presidenciales. Usted ya tiene 6 precedentes para intentar deducir lo que le hicieron con su participación en las primarias y la organización de los comanditos. Déjeme decirle algo que usted ya debería saber. Podemos decir que qué música ponen mañana, pongan salsa. Lo volvieron a estafar.